¿Qué tal, queridos amigos, seguidores del canal? Yo diría fieles seguidores del canal, grupo de líderes latinoamericanos, porque el canal, pues gracias a Dios, llega a toda Latinoamérica, cada día son más, y nos da mucho gusto saludarlos. Estoy acompañado, como en otras ocasiones, de Karina Sánchez, una líder comercial fuera de serie. Como lo he dicho, Karina es líder, es empresaria, es coach, tiene varios negocios, dirige un equipo grande de ventas, es, como decimos en México, un estuche de monerías. ¿Cómo estás, Karina? Muy feliz, contenta de estar otra vez aquí contigo con la comunidad de Enfoque en Ventas y gracias por invitarme nuevamente a realizar otro episodio que seguramente, como siempre, les va a interesar. Sí, de hecho, hoy tenemos un tema interesante, Karina, y es un tema que viven muchas empresas. Es una duda que viven muchas empresas. Y mira que nos toca, seguramente a ti y a mí nos ha tocado, ver empresarios que están perdidos porque no saben qué hacer. En este caso, la pregunta de hoy es, ¿debemos contratar vendedores novatos o vendedores ya expertos? Y pareciera lógica la respuesta de debemos contratar vendedores expertos, pero no lo es así. Tiene sus implicaciones tanto novatos como expertos. Entonces, vamos a desarrollar el tema a través de tu experiencia, Karina, y la de un servidor, para darle luz a nuestros seguidores que son dueños de negocio, gerentes de ventas, jefes de ventas, incluso personas de recursos humanos que también ven estos temas. Ahora sí que tenemos una amplia variedad de tipos de seguidores. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu punto de vista de inicio? Vamos a partir de ahí, ¿no? No sé si quieras hacer alguna aclaración sobre el tema, pero ¿qué crees que sea más conveniente para el empresario promedio? ¿Contratar un vendedor novato o contratar un vendedor experto? Bueno, gracias por la pregunta y nuevamente saludos a toda la comunidad de Enfoque en Ventas. Con respecto a esta pregunta, recuerden que en la vida no existen los debes y no los debes. Simplemente existe lo que funciona y lo que no te funciona. Buen punto. Va a depender mucho de qué giro, qué tanta experiencia tiene el empresario, si le gusta vender, si lo quiere fácil, porque cualquiera de las dos contrataciones son funcionales. Correcto. Aquí creo que va mucho de la mano. Si a lo mejor el empresario sabe vender y además tiene sangre y el propósito y la misión de entrenar vendedores y así su negocio se lo permite, bueno, pues la opción será entrenar a vendedores novatos, inexpertos. ¿Por qué? Porque lo he dicho en otras ocasiones, son libros en blanco donde se puede escribir y además generan mucha lealtad, porque tú los ves nacer, cómo salen de la escuela y que de repente quieren una oportunidad y tú les dices, pues vente para acá, que hay oportunidad y los creces, o sea, de repente ves esos saltos cuánticos de un año a dos, a tres y de repente es gente muy leal a la empresa. La otra parte de ya tener vendedores con experiencia tiene sus ventajas también, porque ya nada más es que aprendan el producto, el servicio, todo lo que conlleva la venta. Y este tipo de vendedores es adecuado cuando a lo mejor no hay el tiempo de entrenar, cuando a lo mejor el empresario también no sabe, ¿no? Va a poner un negocio, pero va a depender de la fuerza de ventas. Vaya, creo que cualquiera de los dos mundos es muy válido. En mi caso, me encanta entrenar a gente nueva. Me gusta ser una empresa que le abra las puertas a nuevos talentos y desarrollarlos poco a poquito. Pero tú tienes algo que acabas de decir y dijiste la verdad. Tienes algo tú, a ti te gusta entrenar, a ti te lo haces, digamos que es algo que traes. Y en el contexto de las empresas tenemos que hacer lo que tú dices. Si yo no tengo tiempo para entrenar al vendedor o tenemos la urgencia de vender, pues no cabe un novato, ¿estás de acuerdo? Correcto. Pero cuando no, sí es posible. Y vamos a definirle a nuestra comunidad lo que es un novato. Un novato no necesariamente es un jovencito. Un novato es alguien nuevo que está probando la profesión de las ventas. Tú y yo sabemos que hay vendedores que empiezan a vender a los 40, a los 45, a los 50, hasta los 60. He visto vendedores que se ponen a vender a los 65 y en realidad hay diferentes tipos de resultados. Hay quienes le gusta y de pronto se convierten en muy buenos vendedores sin importar la edad
otros que dicen, no, no es lo mío, etcétera. Los vendedores novatos tienen un detalle que seguramente estarás de acuerdo, son frágiles, es decir, no venden y no tienen un buen coacheo o un buen líder que le diga, no, mira, vamos a continuar, no venden y se caen, entonces se van, por eso hay tanta rotación con novatos, ¿no? Un experto ya es una persona que tiene experiencia probada en años, ¿no? De hecho, por ahí en el video en el canal hay un video que se llama Tipos de Vendedores, que se los recomiendo muchísimo, en donde hablo de vendedores A, AA y AAA. Y los vendedores A son los novatos, son personas que están empezando, no saben nada de ventas, de técnica, probablemente puedan tener habilidades comerciales, ¿no? Hay gente que nace con habilidades comerciales, digamos, con buena comunicación, don de gente y eso sí, pero no tienen conocimiento de técnica, de mercado, de producto. Esa es la mano, ¿no? Y Claro. así, el doble A ya tiene algunos años, ya conoce un poco de técnica, pero no tanto como un triple A, que es un vendedor de élite, ¿no? De los grandes vendedores, que luego los vendedores de élite se convierten en empresarios, ¿no? Pero me gustó la aclaración que haces de que sí se puede, desde luego yo también coincido contigo, se puede contratar a tanto vendedores novatos como expertos, pero en el caso de los novatos tenemos que asegurarnos de que se le pueda dar la atención que requiere el entrenamiento. Y en el caso de los expertos, te voy a contar una historia en menos de 2 minutos, así rápida. Bueno, no es historia, es como una experiencia que tuve con un cliente. Un cliente, muy buen cliente, con una empresa realmente muy buena, pero que tenía ciertas áreas de oportunidad. Me dice, Enrique, quiero que me ayudes a conseguir un vendedor triple A, quiero el mejor de México. Le digo, a ver, creo que no puedes ahorita. ¿Qué? ¿Cómo va a ser si yo le puedo pagar lo que quiera? Le digo, es que no es de dinero. Un vendedor experto sabe lo que quiere, sabe lo que necesita y muchas veces las empresas no se lo pueden dar. Un vendedor experto te va a decir cuál es la cartera o cuál es el segmento que voy a ir, cuáles son los indicadores clave de desempeño para que yo pueda saber qué voy a hacer. Y entonces se enfrentan a empresas que no tienen indicadores clave, que no tienen un sistema de administración. Y el vendedor dice, no, yo aquí no quepo porque seguramente esos están empezando. No está pasado, ¿no? Vendedores que realmente son vendedores muy buenos, que sí los hay. Entonces, es un tema un poco delicado que hay que saber abordar y precisamente el tema de hoy, ¿no? Entonces, primera conclusión, se pueden contratar tanto novatos como expertos, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. En el caso de los novatos, hay que saber entrenarlos. ¿Cómo qué recomiendas si un empresario dice, pues mira, Karina, yo no sé, pero tengo el tiempo, porque soy el dueño y quiero enseñarlo y quiero coacharlo y quiero crecerlo. ¿Qué crees que puede hacer alguien en esa condición? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar? Bueno, primero que nada, si el empresario quiere entrenarlos, él primero va a tener que enseñar lo que tiene que aprender, que es la forma más fácil y más acelerada de poder recabar conocimiento y experimentar la sabiduría de ese conocimiento. ¿Cómo? Leyendo algunos libros, que hay autores muy buenos de ventas, ¿Es correcto? a las trincheras a comprobar lo que a lo mejor la literatura dice, tomando también algún curso externo y sobre todo el que va a entrenar tiene que probar lo que va a dar como entrenamiento. Y obviamente al ser el líder, los demás le van a seguir. Y es una formación bonita porque es un trabajo en conjunto. Ahora, entendamos también que entrenar vendedores es como estar en un equipo deportivo, ya sea de básquetbol, de fútbol, soccer o americano. El dueño a veces podrá jugar el partido, pero muchas veces va a entrenarlos. Y solamente el entrenador, cuando está jugando equipo contra equipo, observa. Y es cuando puede ver en el campo deportivo los movimientos, las técnicas, todo el aprendizaje llevado a la práctica. Ahora, también recordemos que dentro de los vendedores, ya sean novatos o muy expertos o a la mitad, hay que buscar el liderazgo dentro de los equipos, porque muchas veces el entrenador, el coach de ventas, el empresario, sí va a poder ayudar muchas veces, pero no siempre está en el campo de batalla. Creo Totalmente. también que un líder
uno o dos líderes que puedan llevar ese acompañamiento y que te ayuden sobre todo a que se trabaje el optimismo. O sea, es algo que tienes que llevar conocimiento de ventas, puedes ponerles trabajos, es decir, a ver, vamos a leer estos libros, hacer talleres de lectura, luego, a ver, vamos a hacer roleplays, vamos a ejecutar alguna situación, algún reto y cómo lo resolviste. Si tienes infraestructura, tienes CRM, tienes manera de cómo grabar las llamadas, pues también eso es oro molido, porque después puedes escuchar, hacer una retroalimentación, un buen feedback para que tú comprendas y les digas a ellos, a ver, no estamos cerrando o estamos cerrando de manera con alta presión, no estamos sabiendo precalificar, no estamos llevando el proceso de la venta a modo de que tengamos éxito, porque también el entrenamiento tiene mucho que ver, Enrique, para cualquier nivel de vendedor, de que sí tiene que tener ambición el vendedor, por Sí, supuesto, sí. pero más allá de ambición, el corazón de servicio. O sea, cuando tú le inyectas al equipo por qué estás aquí y para qué estás aquí, a lo mejor tienes que desarrollar un equipo que va a vender a lo mejor seguros. Hay un propósito. ¿Cómo le vas a transformar la vida a esas familias? Otros a lo mejor en experiencias gastronómicas, otros a lo mejor en viajes, pero otros a lo mejor venden tornillos. ¿Cómo le vas a decir a tu gente de equipo de ventas, a ver, cómo transformamos a lo mejor la vida del ser humano vendiendo un simple tornillo? Pues ejemplificando, porque a lo mejor ese tornillo, ¿verdad? Se va a usar para elaborar algún equipo médico y si ese tornillo no tiene una calidad buena, no lo sabemos vender, pues a lo mejor al médico ese simple tornillo que para ti es no sabes cómo, pues puede llegar a ocasionar un accidente. Oye, pues Entonces, no por nada formas parte ya del equipo de especialistas. La verdad es que sí se nota mucho tu conocimiento y tu experiencia, tu capacidad de formar y todo el concepto que tienes me parece extraordinario. En tu gracias. experiencia, Karina, porque esto también, casi estoy escuchando aquí a los dueños de negocio preguntándonos, que por cierto, aprovecho para decir que cualquiera que esté viendo este video puede hacer comentarios sobre sus experiencias de tener vendedores novatos o expertos, buenas o malas experiencias, están invitados. Quien por primera vez llegue al canal, pues que se suscriba, ¿no? Que es importante que se suscriba. Karina, una de las preguntas es, ok, puedo entender que puedo apostar por un novato, sobre todo si no he encontrado un experto y tengo las condiciones para eso. Pero me pueden preguntar, ¿y en cuánto tiempo va a quedar preparado ese vendedor novato? ¿En cuánto tiempo yo puedo pensar que ya no es novato y que ya me está vendiendo? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué le podemos decir a la comunidad en este sentido? Bueno, mira, eso es algo que yo vivo de manera permanente. Tú sabes que cuando contratas a un colaborador para cualquier área, tienes oportunidad de que durante los 3 primeros meses se conocen. Las dos partes se evalúan y en esos 3 meses es como el corto plazo. ¿Qué tienes que ver en un novato? Primero que nada, que tenga amor por servir y que tenga habilidades de comunicación, que sean Correcto. personas seguras, que les guste ser empáticas, que también tengan un aprendizaje rápido. Lo más importante, que sean atrevidas, que sean personas que les guste equivocarse, porque solamente a prueba y error es como se puede aprender. Esos son como Sí. los primeros 3 meses a corto plazo. Un mediano plazo puede ser entre 6, 8 a 10 meses a mediano plazo que te empieza ya a dar, empieza con un retorno de inversión. Y Al dependería, perdón, dependería del producto que vende. Hay productos que son muy complejos y el ciclo de aprendizaje es mucho mayor, ¿no? Claro. Sin embargo, las habilidades, independientemente del producto o servicio, las habilidades tú las puedes ver de primera instancia a corto plazo en 3 meses, mediano plazo entre los 6 y 8 meses y Ujú. al año, entonces al año es cuando ya la gelatina cuaja. O sea, ya dices, ok, esta persona ya aprende, ya para esa época ya tuvo que haber inyectado dinero a la empresa. O sea, también es muy importante. No vas a estar manteniendo vendedores que porque está guapo, que porque habla bien. Pues sí, pero ¿dónde están los resultados? Tiene que haber retorno de inversión, totalmente de acuerdo. Fíjate, quiero agregar algo a tu concepto que me parece muy completo. Quiero agregar algo para ver, a ver tú qué opinas. Eh,
En el canal hay un video que se llama ¿Cuánto tiempo debo dar de prueba a un vendedor? Pero fíjate el título, dar de prueba. Y entonces yo en ese video explico que no es una cuestión de tiempo, ni necesariamente una cuestión de resultados en el corto plazo. Cuando tienes un vendedor nuevo, no importa que no sea novato, ¿eh? Aquí sí quiero extenderme a novatos y a no novatos, porque lo que voy a decir tiene que ver para los dos. Al contratar a un vendedor, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que está haciendo lo que tiene que hacer. Desde luego que antes que eso, lo que tú dijiste, que tenga la personalidad, que tenga la capacidad, porque si no, pues ¿para qué lo enviamos a la batalla, no? Si cumple con los requisitos que tú hablaste, ahora lo que yo le digo a los clientes es, ahora enfócate en asegurarte, por ejemplo, si tiene que hacer 5 visitas diarias, que las haga. Si tiene que hacer 15 llamadas diarias, que las haga. Esa parte es importante porque ahí lo que va a estar denotando es que tiene la actitud, que tiene la disciplina, que tiene el enfoque, las ganas. Luego hay vendedores que, por ejemplo, llevan 3 semanas y están una visita, de vez en cuando es una llamada, y entonces es un hecho que no van a madurar, no van a resultar. Pero ¿sabes cuál es el problema, Karina? Que la empresa no tiene un sistema de administración para poder saber si el vendedor está haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el CRM, lo acabo de decir. El CRM es una herramienta fundamental. Entonces, yo puedo entender que le cueste trabajo aprender el producto porque hay por ejemplo, portafolios muy amplios donde dices, ¿cómo se lo va a aprender todo? Bueno, para eso están las etapas que tú dices, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que estar observando la actitud y la actividad. Esto para que los que nos siguen se den cuenta que no nada más es esperar por esperar, hay que estarlo observando y viendo que haga las cosas, ¿no? No sé qué opinas esa parte de, hay que asegurarse que la actividad que tiene que realizar y que además se mida, se lleve a cabo. Mira, vender es como aprender un idioma nuevo. Es decir, Ujú. si estás tomando clases de inglés o de alemán o de francés, pues sí, te empiezan a enseñar las bases del idioma, pero después tiene que haber clases de práctica con lo que tengas, pero hay que empezar a conversar. El vendedor que no conversa, definitivamente quítalo de tu plantilla. Totalmente de acuerdo. Puedes tener Total. CRM o no. ¿Sí? Mira, hay una película que hay ciertas partes que vale mucho la pena ver, que se llama Lobo de Wall Street, y una anterior que se llama Boiler Room, donde llega, pues prácticamente el actor, que es Leonardo DiCaprio, y llega a una especie como de, pues un call center casero, digámoslo así, ¿no? Y todo el mundo está a su ritmo. Y este cuate tiene hambre, ¿no? Empieza tras, a llamar, a llamar, y pega. Otra película, En búsqueda de la felicidad, con Will Ah, Smith, bueno. que él también dice, yo voy a otro ritmo, señores, ¿eh? O sea, ustedes están muy lentos, háganse un lado, a llamar, a llamar, a llamar. Eso es lo que se tiene que buscar en los vendedores. Y si no, pues hay que patearles así como, ¡pras! Órale, a los leones, aviéntalos. Y si no, mira, diles hasta la próxima, porque no. Totalmente. Yo escucho mucho a clientes en la primera etapa cuando empezamos. Es que le estoy dando chance, que se acostumbre, que poco a poco, le digo, mire, puedo entender el poco a poco, pero si no hay supervisión, si no hay coacheo, si no hay entrenamiento, si no hay una exigencia, si no hay KPIs, nos estamos haciendo tontos y en los vendedores no podemos hacer eso, ¿no? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es complicado. Mira, hay una frase que me encantó, la conocí hace poco, y que dice, contrata actitud, desarrolla habilidades. ¿Cómo ves? Es Me lo encanta, primero, ¿no? me encanta. Ahora, Primerísimo. ¿cómo saber que un vendedor tiene actitud? Pues En tu es que, experiencia, a la hora de la entrevista, ¿cómo detectarías la actitud? pues haciéndole preguntas permanentemente personales, ¿Ok? haciendo lo que desarrolle el pensamiento crítico, ¿sabes? Hay ocasiones en que los seres humanos se la van a pasar a lo mejor en algún momento de crisis quejándose o simplemente oponiéndose. Entonces, ¿cómo te das cuenta de la actitud? ¿Es gente que se opone o que compone? Hoy justamente a mi equipo les mandé un video en donde están dos hermanitos gemelos, lo está grabando el papá, y en la puerta de la salida de la recámara les pone cinta para que no pasen, ¿no? Entonces, uno de ellos se para y está, llore, y el otro se baja de la cama, empieza
un piecito, otro por acá, empieza a romper y el otro está, llore, llore, mientras el otro mira, pensando cómo pasa, hasta que le quita el hermano, toma la cinta para allá y el hermano se queda así frío. Y dices, misma circunstancia, diferente toma de decisión, diferente personalidad, diferente actitud. La actitud Totalmente. es todo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y tristemente hay vendedores que están no necesariamente topados, pero no ven su realidad y tienen miedo y no se atreven. Ahí estamos hablando mucho sobre todo de novatos, pero déjame decirte que también conozco vendedores que tienen 5 años, 10 años y no se atreven a hacer una llamada en frío, no se atreven a hacer una visita en frío porque tienen miedo. No lo dicen, pero tienen miedo. Entonces, el miedo es un factor que hay que trabajar. ¿Tú cómo trabajas el miedo con ellos? ¿Cómo le hacemos para entrenarlos contra el miedo, para enfrentarlo, para saber qué hacer? Porque si no, ahí se quedan. ¿Estás de acuerdo? Mira, hay una técnica que yo uso que se llama Benjamin Franklin. Los pongo, es una hoja en blanco, tamaño carta, tamaño oficio, que hagan una T. De un lado, apuntar móviles de amor y del otro lado móviles de miedo, porque tanto el miedo como el amor son factores de compra y son móviles, ¿de acuerdo? Excelente. Todo el tiempo en la vida estamos decidiendo a qué hora me levanto, qué como, qué me visto, por qué camino tomo, qué carro me llevo, a qué hora voy a comer, qué voy a comer. Todo el tiempo estás decidiendo. En la vida, como la vida es dual, tenemos decisiones basadas en el amor o basadas en el temor, porque tanto la fe como el temor mueven montañas. Ahora, ¿cómo le haces? Escribir tus principales temores. El temor es bueno porque es el que te hace que a lo mejor no te asomes a aquella barda, Sí, es parte de la naturaleza humana. pero cuando se convierte en pánico, el pánico es el que ya te hace inamovible. Es correcto. Es diferente nivel de miedo. El pánico que te hace, se te cierra la garganta, te empiezas a generar momentos en la vida futura que todavía ni existen. ¿Cómo se le hace? Pues prácticamente muchas veces forzar a la persona, habla, marca, habla, yo te marco la siguiente llamada, te acompaño a las visitas, ¿de acuerdo? Llevar un acompañamiento de inicio. ¿Por qué? Porque es como cuando empezamos a aprender a caminar. O sea, estábamos Exactamente. gateando, nos llevaban o nos callamos. ¿Qué hacíamos? Llorábamos. Y había alguien que te decía, levántate. ¿Por qué te caes? Para aprender a levantarte, dice Batman, ¿no? O sea, párate. Y tienes que llevar ese acompañamiento y tienes que saber que te vas a volver a caer. Y yo misma me caigo, o sea, no todos los negocios los cierro, ni a toda la gente le caes bien. O sea, siempre va a haber un factor de riesgo, pero al vendedor le tiene que gustar el reto. Si tienes un vendedor que le guste el reto y que le guste crear experiencias, que generen la mejor versión de sí mismo en cada momento y que cuando toque a lo mejor esa campana o que le aplaudan la venta o que vaya y te diga, mira jefe, aquí está la orden de compra, que se sienta un triunfador, eso es Totalmente de acuerdo. lo que necesitamos en las empresas. De Y eso. fíjate, Karina, que desgraciadamente en la mayoría de las empresas, me atrevo a decir, no hay ese enfoque de crecimiento. No les interesa la vida personal del vendedor, sus miedos, sus sueños. Y creo que un verdadero líder despierta en el vendedor a una persona con mucho potencial. O sea, eso que estás diciendo, ¿no? Entonces, ojalá y las empresas entendieran que no todo es producto, no todo es conocimiento técnico, ¿no? Sino muchas veces la parte del vendedor. Me toca mucho ver, seguramente a ti te ha tocado, pero empresarios preocupados porque el vendedor tiene que ser un experto del producto. No les importa la personalidad o demás. Ellos dicen, es que el cliente quiere un vendedor que sepa el producto. Yo le digo, sí, pero eso no es todo. ¿Cuántos vendedores técnicos no venden nada? Nada. Porque no se atreven a ir a ver clientes, no quieren ver clientes nuevos, solamente tienen lo que les piden. Entonces, esto es también algo importante que el empresario tiene que aprender y que el gerente de ventas tiene que reconocer. Me toca ver a gerentes de ventas de que dicen, no, si eres vendedor es por algo, así que te quiero ver vendiendo, sin meterse más en su vida personal, ¿no? Entonces, estás de acuerdo que hace falta mucho coaching, ¿no? No, hace falta que se comuniquen de ser a ser, o sea, no somos unas máquinas. Y las personas muchas veces, antes de que se aprendan los productos y todo tu catálogo y todo eso, tienes que interesarte genuinamente por la persona. ¿Qué Total. le
gusta leer, qué música escucha, practica deporte, cuáles son sus móviles, sus sueños, qué quiere Exacto. lograr. O sea, porque tú eres como ese padrino, esa madrina de que de repente te dicen, jefa, acompáñame, por favor. Abres la puerta y mira mi auto, y de verdad, o sea, yo he vivido eso, o mi casa, o mira, tenía planes para casarme y los he aplazado porque no tenía dinero. Entonces, cuando tú colaboras y son co-creadores juntos en las ventas, es bonito. Por eso es que depende mucho del espíritu que tú tengas. El Sí. espíritu en los seres humanos es esa chispa que activa. Porque si no, seríamos como esos pinochos de madera, así quietecitos, y de repente llega la hada madrina y dice, te doy chispa, espíritu, pras, ve, respira, diviértete, equivócate, aprende. O sea, la profesión de ventas es una de las más hermosas porque te da la oportunidad de mutar, de ser diferente. Si eras introvertido, ahora eres todo lo contrario. No sabías hablar por teléfono, hoy eres un parlanchín. No te sabías vestir, pues ¿qué crees? Hoy porque ya ganas más, ¿verdad? Te daba pena entrar a restaurantes donde, ay, no me alcanza. Hoy, bueno, tú invitas a toda la comitiva, porque ventas es una de las profesiones que te puede enriquecer toda tu vida. El que sabe vender nunca jamás se va a morir de hambre. Tú y yo lo sabemos. Oye, entonces vamos a hacer un nuevo video, ¿no? Tú eres experta en la parte espiritual, en esa parte tan crítica en el ser humano y desde luego en vendedores. ¿Qué te parece si hacemos un video de eso en donde tú nos des una plática casi, porque veo que sí lo dominas y eso que tú estás diciendo, muchas empresas, pero ni lo consideran siquiera. Y eso hace que se prenda el ser vendedor y que quiera lograr cosas, ¿no? Porque va a retribuir hacia todos. Entonces vamos a hacer esa plática, que seguramente les va a gustar. Fíjate, cuenta que estamos grabando este video. Tuve una invitación por parte de Tech Milenio. Hoy estuvo el escritor Andrés Oppenheimer. Entonces, que son personas que están transformando el mundo. Cómo crear empresas, que la gente sea feliz, que trabajes el optimismo, que no solamente sean números, números, dinero, dinero. Porque a veces cosas tan sencillas, cambios que tú hagas como empresario, mira, los tienes felices. Claro. Entonces, México está teniendo una transformación y la transformación viene desde las trincheras, el empresario, la empresaria, su equipo, su gente. Decía también Miguel Ángel Cornejo hace muchos años, o sea, no solamente les des salario económico, salario espiritual, o sea, no solamente la palmadita, sino, oye, mira, lee, vamos a leer este libro, oye, mira, ¿qué tipo de música te gusta? Porque cuando el vendedor, sobre todo, que es el tema que nos compete, sabe que tú sabes lo que le gusta, sus preferencias, entonces la persona se siente apapachada. Es correcto. Y ya no es el término de se pone la camiseta de la empresa, no, o sea, se pone el corazón de la empresa, que es Sí. esto muy diferente. No, y hay una transformación totalmente en la persona vendedor, en el vendedor mismo, ¿no? Definitivamente. Pues mira, este tema, como siempre, es externo. Tú y yo sabemos que podemos estar aquí horas platicando de vendedores, pero bueno, vamos a concluir hoy. Uno, debemos contratar vendedores novatos o expertos. La palabra correcta es depende. ¿Estamos de acuerdo? Depende. Si, por ejemplo, tenemos un grupo de ventas, se sale un vendedor, tenemos que reemplazarlo. Si el grupo que queda puede llegar a la meta sin problema, aunque no esté este vendedor, entonces puedo darme el lujo de traer a un novato y desarrollarlo. Pero si no tengo tiempo para desarrollarlo, pues es mejor no contratarlo. Tendría que contratar a un experto, ¿sí? A mí me gusta mucho el concepto calibre del vendedor. Para mí el calibre es la composición de la actitud y de la aptitud. Y tú y yo sabemos que actitud tiene que ver con me interesa, quiero aprender, acepto reglas, políticas, metas, querer. Y la parte de la aptitud tiene tres componentes: formación, experiencia y conocimientos. Entonces, a la medida que un vendedor tenga experiencia, formación y conocimientos de producto, de mercado, y tenga la actitud, tienes un vendedor de alto calibre. ¿Sí? El problema es que muchas veces hay desequilibrios en los vendedores y ahí es donde entra el coach, gente como tú que trabaje con la persona vendedor para llevarlo lejos, ¿no? Sea novato o no, porque te digo, hay vendedores que tienen años trabajando y nada más están de una empresa a otra, de una empresa a otra porque no dan resultados, no crecen y es pura frustración, ¿no? Sí. Y lo más importante es que uno como empresario
tiene que desarrollar ese buen olfato, ese feeling para saber si ese vendedor tiene que pertenecer a mi equipo o no. Buen punto, buen punto. Así que creo que no solamente hay que entrenar a los vendedores, sino también a los empresarios y a los gerentes, ¿no? Para que no vean al vendedor como una máquina, como un número que solo genera dinero, sino lo vean como una persona y trabajen en él. Sí, no, y si ahora después quieren contratar robots vendedores, pues ya ves que ya vamos a eso, o sea, ya, Sí, sí. ahora sí, entonces, y ni eso, porque ahorita está una película que se llama Robot Salvaje, que te enseña cómo están también desarrollando sentimientos, pero pues sí, no somos robots, entonces, No, no, mientras más te interese definitivamente. en la persona, mejores equipos de alto rendimiento vas a tener. Sí, totalmente. Pues Karina, como siempre, un gusto platicar contigo. La verdad que es un placer, un gusto escucharte, que compartes los conocimientos. Te agradezco como siempre que estés. No me despido porque ya esto se está volviendo un hábito. Nos vemos en 15 días, hacemos el otro y luego el otro y luego el otro. Así que hay mucho material para hablar de vendedores y compartirlo con la comunidad. Así ¿Vale? será. Me dio muchísimo gusto verte, que estar aquí. Nos vemos en el próximo. Nos despedimos de todos los seguidores. Les agradecemos esto porque, pues ahora sí que el canal sin seguidores no es canal. El canal ha ido creciendo y lo que me da mucho gusto es que la comunidad ya es todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues qué mejor que esto y que y de agradecerles también a ellos. Sí, ¿Vale? sí. Gracias por estar en Enfoque en Ventas. Gracias, mi querido Enrique. Nos vemos en otro siguiente episodio de Ventas. Eso es, Karina. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.